Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a otro programa de sobre interpretaciones, el segundo de esta segunda temporada. En esta ocasión vamos a hablar de una película alemana que se llama Muchachas en uniforme, ¿no? La traducción ya no sé cómo es, Mädchen in Uniform, es de 1931, dirigida por Leontin Sagan. Y bueno, hay varios remakes, ¿no? Vamos a hablar hoy de los dos remakes. Bueno, de la original y del remake alemán del 58. Ese, es realizado por Gesa von Ravanji. Espero haber anotado bien el nombre. Y bueno, eh, sí, para empezar, y bueno, hay por ahí otro remake, ¿no? Mexicano que ya no nos dio tiempo de verlo para practicarlo aquí. Yo estaba empezando a verlo, es del 51, dirigido por... Por Alfredo Crevena. Ah, sí, Alfredo Es, Crevena, ¿no? Que, es un director alemán, bueno, nacido en Alemania, en la realeza ahí tiene su título de von Etwas, ok, pero renunció a él por broncas con la familia, obviamente, y se vino a México y se convirtió en director en de director. cine. Y eso explica por qué él hizo el remake de una peli alemana, ¿no? O sea, él tuvo acceso temprano y en la lengua original a, a Mädchen in Uniform. Y luego él hizo el primer remake, que es en 1951, con Marga López, que ahí sale así espectacular. Y la segunda, y el segundo remake alemán, que es el del 58, ¿no? Con Romy Schneider, que bueno, ese es el más conocido, ¿no? La versión más conocida ya es a colores y ya es menos teatral, digamos, ¿no? Porque las otras versiones son blanco y negro, todavía hay mucha influencia del impresionismo alemán. Eh, y bueno, yo estaba ahorita terminando de ver la versión mexicana, que no sabía que existía, eh, y está bien mexicanizada. Bueno, ya tomé la palabra, perdón, pero en la versión mexicana, en lugar de ser un internado para niñas de la, sí, ¿no? De la aristocracia alemana, es un internado de monjas para niñas, bueno, sí, también para niñas, ¿no? Pero la religión está así bien fuerte, bien impregnada. Digamos, la directora, pues es monja, ¿no? Todos son monjitas y hay mucho esto de ir a la capilla a rezar y confesar sus pecados. Y dije, estos casos de la vida real. De ahí vengo, ¿no? Pero bueno, la primera versión, que es la de 1931, bueno, para empezar, ¿cómo llegué a ella? Que es interesante porque, o sea, ya ahorita que leo más, parece que es una película muy famosa, tuvo muy buen recibimiento en el extranjero y hablo de la versión alemana, ¿no? La primera de 1931 y tuvo dos remakes, entonces, y yo no la había visto, y no aparece en las listas ni nada así, entonces, pues resulta que el algoritmo del YouTube un día me pone esa, o sea, no sé, que conjugó ahí como que alemán y así, y ahí me la puso, y dije, ¿qué es esto? Y nada más, o sea, le das clic y empieza pues muy teatral la peli, ¿no? Niñas cantando en coro, así todo muy alemán. Y me quedé viendo como, porque empieza muy simpática, que llega la tía de Manuela von Hardis, no, von Hardis, ¿cómo se llama? Manuela von, von Meinhardis, Mindhardis. Ya. que es una niña de 14 años que perdió a su mamá y queda como a cargo de su tía, que es la baronesa de no sé dónde, y la va a dejar ese internado, ¿no? Entonces, desde el principio la peli tiene una atmósfera así como de autoridad, disciplina,
de seguir las jerarquías, de la señora prefecta hoy no está disponible, pero una disculpa, señora baronesa, y todo así, ¿no? O sea, como está impregnado este ambiente, como si alemán pre-guerra, diría yo, ¿no? O sea, esa estructura social demasiado impregnada, ¿no? Y el valor de la disciplina en la educación, el castigo, ¿no? Todo eso. Entonces, pues me quedé viéndola y me piqué. Y ya, bueno, eso fue como llegué así a la peli. Ahorita, si quieren, seguimos hablando del contenido, pero pues a ustedes, ¿cómo fue? ¿O qué les pareció? Bueno, hoy está con nosotros Maribel. Maribel es licenciada en lenguas y bueno, ella sabe muchos idiomas y tiene un estudio donde uno puede ir a aprender idiomas que se llama Etimos, está en Facebook, entonces pues por ahí pueden encontrar a Maribel y hoy nos va a hablar con nosotros de Mädchen in Uniform, que cuando yo le propuse, oye, ¿qué te parece si hablamos sobre esta peli? Ella ya la conocía, ¿no? Entonces, pues sí, ¿cómo fue en su caso? Ok, sí, pues muchas gracias, Vani, por la invitación. Ya me habías comentado un poquito de qué es lo que estaban haciendo aquí en Ojo Piñal. Ya había tenido también el gusto de ver un poquito de lo que estaban armando, igual de leer algunos de los números, entonces me parece como un proyecto súper importante. Y pues ya tenerlo así como en este formato me parece igual como bien accesible, ya con el nombre de sobreinterpretaciones. Y pues es bien curioso, ¿no? Porque a esta película pues llegué yo igual como buscando, precisamente porque me daba mucha curiosidad ver cine lésbico que no fuera como, pues, o sea, lo que ya se conoce de cine lésbico, ¿no? O cine lésbico dirigido por varones, ¿no? Entonces me topé con ese dato, ¿no? Que precisamente muchos consideran que es como el primer lésbico, ¿no? De la historia del cine, y por eso me causó así mucho ruido. Y pues ahí estuvo, ¿no? Dije yo, ok, suena bien. Posteriormente, una amiga mía, también bueno, ella es una mujer lesbiana, y me volvió a ver la película, ¿no? Entonces yo dije, pero hay mucha referencia aquí. Entonces fue así como me acerqué primeramente con esta película. De hecho, la primera, no con la cual tuve este acercamiento, fue con la primera versión. O sea, de hecho ya fue después que comentamos la segunda versión, ¿no? Y pues sí, precisamente eso, ¿no? Le di la oportunidad y me di cuenta que era un film pues bien... Me asombró que eso existiera, ¿no? Como tal, fuese un film, ¿no? Que fue dirigido por una mujer que a su vez estaba escrito, ¿no? Por otra mujer, y esta mujer también se identificaba como lesbiana. Entonces, el reparto es únicamente femenino, que eso también como que me voló un poquito la cabeza, ¿no? Por pues la poca películas, o al menos que en ese momento, cuando yo me enteré de la existencia de esta película, pues sabía que eran únicamente de reparto femenino y precisamente tenían como esa mirada, ¿no? O sea, como les decía, lejos de por ejemplo, tener esas películas lésbicas súper intensas y sexys y hot, que se suelen mostrar en el cine, pues es más bien algo infantil, ¿no? O sea, algo que puede pasar en la infancia, una, ¿no? En el contexto tan estricto que están mencionando, ¿no? Que está en la película, como es en un internado prusiano, ¿no? En el cual, como mencionabas anteriormente, el disciplina y el hambre, ¿no? O sea, el hambre como valor estaban predominando. Y aparte, eso, ¿no? Una situación primeramente, ¿no? O sea, lésbica, ¿no? Y para empezar que se gesta con una chica de 14 años aproximadamente y una de las institutrices o de las maestras más jóvenes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eso está como muy volado en el buen sentido desde el principio y la manera en la que también se va desarrollando, ¿no? O sea, siento que, o sea, es serio, en la versión, ¿no? Primera, se puede observar como más dramatismo, ¿no? O sea, aparte, me gustó mucho un comentario que hiciste hace rato, que es como se siente
o sea, esa atmósfera como de la preguerra, ¿no? Ya había, por supuesto, conflictos bélicos, miserable, más difícil de lo normal, muy pesaroso. O sea, precisamente esa es la atmósfera que rodea a las chicas que se encuentran en ese internado, ¿no? Y sobre todo el hecho, ¿no? De que esta chica es huérfana de madre, ¿no? Y hija de un soldado, ¿no? Entonces, por eso Manuela von Meinhardis llega ahí a parar y pues se encuentra con esa disciplina, ¿no? Y esa atmósfera que ya de por sí va pues inundando a los internados que por sí mismos ya suelen ser así como escalofriantes, al menos como la mayoría de las películas lo muestran, ¿no? Entonces, ahí por eso me pareció como muy interesante, ¿no? Lo primero, lo que rodea contextualmente guión película en esta primera versión, ¿no? Y intenta todo mostrarlo así como muy pasional, muy dramático, o sea, como un sentimiento casi así prístino de Manuela von Meinhardis a lo que es la señorita von Vermont, ¿no? Entonces, ese intercambio de miradas que aparte, obviamente se ve como súper teatral, ¿no? E incluso, pues varios críticos de cine dicen, no, pues es que realmente tiene toda la pinta de una obra teatral, ¿no? O sea, filmada casi, ¿no? O sea, lejos como de la película, con esos tintes que todavía tiene el impresionismo alemán, pues intenta así como resaltar todos esos detalles, ese juego de luces y sombras así súper fatal, ¿no? Fatal en el sentido así como de intenso. Entonces, pues se ve así sumamente dramático, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? De decir, ok, o sea, está presentando una situación real, ¿no? Algo que sí se puede suscitar precisamente como en ese ambiente, ¿no? Lo visibiliza, ¿no? O sea, creo que eso también es súper importante. Y además en un contexto, como te decía, ¿no? O sea, no está para nada sexualizado, o sea, es un romance así totalmente, es un drama. Y pues es algo muy sutil, ¿no? O sea, el juego de miradas que están grabando todo el tiempo es así constante, ¿no? Y este hecho, ¿no? De que la señorita von Berg se despide de todas las chicas así como de beso en la frente y naturalmente de repente te pasa la escena, ¿no? En la que ves a la señorita, a Manuela von Meinhardis en la boca, ¿no? Ajá. Sí, sí, precisamente que no sabía cómo tomar esa escena, si era como esta práctica que en algunas familias se suele dar, del beso en la boca aún como de padre a hijo, de madre a hija, o precisamente era pues ya como una atracción, ¿no? Directamente. Entonces, eso se nota como mucho, o lo resalta mucho en la primera versión. ¿Qué siento de que de eso carece también? Bueno, no sé si vamos a ir como en orden, pero la segunda versión obviamente está como, tiene muy, bueno, no sé, hay muchos tintes que me gustaron, pero a la vez muchos que siento, muchos tintes de los que, por ejemplo, en la segunda versión, Manuela von Meinhardis, sí, o sea, se sigue mostrando este romance, ¿no? Como adolescente, pero es más como constante y como juguetón, pero carece como de esta intensidad que a lo mejor la primera versión pudo haberla tenido. A mí, a lo mejor puede ser precisamente como por que la rodea, ¿no? Que también es como muy, muy, muy fuerte. Entonces, pues bueno, así llegué a esta película. Y después, tiempo después me encontré con una entrada en un blog que me gusta muchísimo, que es Cara Magazine, y hacen una analogía muy, muy interesante con otras obras que son literatura lésbica en realidad, y resaltan mucho esta cuestión, ¿no? De la visibilidad. Entonces, una crítica bien importante que le hacen, ¿no? Que fue, bueno, en este caso, por Leontine Sagan, ¿no? Dicen, bueno, es que es una película buenísima, ¿no? Muy, muy, importante, por supuesto, de su tiempo, ¿no? Muy atrevida, y dicen, bueno, ¿por qué rayos, no? Leontine no figura tan altamente como debería, por supuesto, junto a cineastas de aquel entonces, anteriores también, como Fritz Lang o, no sé, Sternberg,
Entonces, dicen, pues realmente cine de calidad, o sea, está mostrando algo muy interesante. La intención puede ser también distinta en cierto punto, pero finalmente no quita el hecho que deba de figurar ahí mismo, ¿no? Y que precisamente, eso igual me llegué a enterar platicando con otras amigas, ¿no? En colectivas feministas, se comenzó a intentar rescatar estas versiones, sobre todo la primera, precisamente en el movimiento feminista de los 70. Me parece que ya se estaba acercando como a la tercera ola, pero sigue como en la segunda. Y por eso mismo se volvió a difundir la película tal y como la conocemos ahorita, afortunadamente ya con el acceso a internet y bueno, en círculos como este, podemos ya comentarla, pero anteriormente era como de difícil acceso, ¿no? Entonces, ese fue como mi primer acercamiento. Yo podría decir más cosas, pero me gustaría también escucharlos y ir a lo mejor subrayando algunos comentarios Ajá. para intercambiar ideas. No sé qué opinan. Sí. Bueno, a mí la verdad me encantó la película. Igual coincidiría con Maribel que me gusta más la primera versión. Me gusta más la primera versión, la del 31. Eh, la del 58 también alemana la sentí como más fría, ¿no? Más fría, más también como más fingida, ¿no? Como más superficial o más falsa, ¿no? La primera versión me gustó mucho más, se me hizo el ritmo se me hizo más atrayente, la dinámica se me hizo más interesante, la teatralidad de la película también más pues sí, más interesante. Y bueno, comentábamos esto de que, bueno, en Alemania estuvo prohibida, ¿no? Y sin embargo en otros lugares anduvo circulando, fue bastante vista. Incluido esto, ¿no? En México circuló y fue vista en su momento. Y eso lo traigo a colación solo porque pensaba en esto de que, pues México es como de muchas contradicciones. Y a veces como que solo vemos como los lados así como así de censura y demás. Pero al mismo tiempo siempre ha habido un montón de libertad, ¿no? Muchas películas que fueron prohibidas en otros países, aquí circularon como si nada y además fueron vistas, ¿no? También pienso en Viridiana, ¿no? Que en España estuvo prohibida y bueno, aquí fue celebradísima, y consagró ahí a Silvia Pinal, ¿no? Entonces, que bueno, es una gran película de Buñuel. Y bueno, ya regresando aquí a Mädchen in Uniform, eh, la verdad a mí, yo la vi y luego, quizá por mi malformación filosófica y además de que yo me fascina el divino Platón, para mí fue imposible no leer la película desde el banquete. No, desde el banquete y desde el Fedro, ¿no? Justo con esta idea de Eros, bueno, Eros como el demonio mediador entre mortales y divinos, que impulsa a los amantes a ser mejores, ¿no? A querer ser bien vistos a los ojos del, ¿no? Del amado. Y entonces a mí se me hizo súper así. Una adaptación esa es mi opinión, no sé qué les parece, pero a mí se me hizo una adaptación de ese tipo de seducción en el sentido platónico del término, de Eros en ese sentido con el que juega la palabra en el banquete, que justo es una seducción que está como velada y que nunca, como que hay una atracción ahí, pero al mismo tiempo esa atracción nunca se da, como ahí, que es Alcibiades con Sócrates en el banquete, o igual, bueno, Sócrates con Fedro en el Fedro, que es ese como coqueteo, pero es un coqueteo que nunca va a nada. O bueno, si va desde la visión de Platón, pues va al bien, ¿no? Que además eso me encanta el banquete, ¿no? Porque es
Bueno, el amor es un misterio, no es un saber que se transmita, sino que es en el que uno se inicia, ¿no? En la iniciación de un misterio. Y entonces, bueno, para mí fue inevitable estar viendo esa película y estar pensando en este tipo de pasajes y me fascinaba justamente, pues como los juegos de miradas, toda una especie ahí de coqueteo, pero al mismo tiempo como si Frau, ya se me olvidó cómo es, Bernburg, Güey, sí, vean, Bernburg, que además eso también, ¿no? De que usan Fräulein, ¿no? En Alemania ahora ya esa palabra yo creo que es ofensiva, ¿no? Ya esto es Frau, ¿no? A mí, yo creo que en México estaría bien que nos llegara esa moda, ¿no? Y así todos son señoras. Eso de Fraulein, claro, es que ella es Fräulein, ¿no? sí, Que es por eso Fraulein. señorita, pero que está haciendo énfasis en que no está casada, ¿no? Sí, no, por eso a eso me Porque, refiero, pero eso en el alemán actual ya nadie usa ujú, Fräulein, es Frau todas. ¿No? Entonces, justamente esta idea de señorita como no es, porque no está casada, eso me parece absurdo. Pero bueno, ese comentario al margen, entonces me encanta porque justo estás todo ese tiempo ese juego como de seducción, pero como enmascarado y como que no sabes si yo le voy a decir Frau Bernburg, este, está seduciendo en un sentido de eros terrestre, o si está siempre seduciendo en un sentido de eros celeste, ¿no? Como que no queda claro. Eh, y bueno, yo ahorita regreso con ideas de esas porque si no voy a llevar demasiado a Platón el asunto y todavía no queremos que nos salgan alas y empezar a volar en este momento. Entonces, pero bueno, a mí me encantó porque eh, juega un poco con eso dos, que además en el banquete, justamente el paso de uno al otro es esto de una escalera, ¿no? O sea, no se va de uno a lo... No se llega al celeste sin haber pasado por el terrestre. Zukünftige Soldatenmütter müssen lernen, Schicksalsschläge ohne Wehleidigkeit zu ertragen. Los! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Also du bist mein Hardis. Du, warum kratzt du die Butter ab? Das ist alles wegen der Zucht und Ordnung. Lehren wird man nur, wenn man keinen Mann kriegt. Jeden Abend vor dem Einschlafen sagst du zu dir selbst, ich werde hier sehr glücklich sein. Betrunken? Das ist doch nicht möglich. Das kann doch nicht. Bist du sicher? Johanna! Bist du wahnsinnig worden? Ich liebe sie. Ich liebe sie! Das ist ein Skandal! Está muy bonita esa comparación que haces con Platón. Yo no la había pensado así, pero sí coincido, o sea, en lo que ustedes están viendo, de que la historia de enamoramiento, o sí es una especie de enamoramiento, no necesariamente tiene que ser carnal erótico, bueno, sí erótico, pero no carnal.
porque también hay una especie de amor filial. También está claro que Manuela es huérfana de madre y que esta señorita Frau Bernburg tiene el papel de, digamos, ella es muy cariñosa, muy comprensiva con las chicas que están como bajo su tutela, ¿no? Y esto, por ejemplo, que todas las noches va y les da un besito de buenas noches en la frente, y todas esperan ansiosas ese momento que es el momento cúspide del día, ¿no? Y de hecho, justo al principio de la peli, cuando dicen, ay, ¿y quién es tu asesora? Algo así, ¿no? Y la niña que acaba de llegar dice, pues es Frau Bernburg. Y todas, ay, no te vayas a enamorar, ¿no? Porque todas están enamoradas de ella, pero es un amor, bueno, no está claro. Y eso es lo más interesante para mí, que deja, digamos, la situación bastante abierta. Y creo que o sea, puede que sea amor filial, puede que la niña tenga una falta y la proyecte en ella, puede que eso y además sí esté enamorada de la Frau Bernburg, puede que sea la combinación de todo eso, ¿no? Porque a mí no me gustaría reducir todo esto a la falta, ¿no? De que no tiene la madre, tiene mommy issues y los proyecta en la maestra, ¿no? Sería una interpretación muy psicoanalítica, muy fálica, que a mí no me gusta, y me parece más interesante que todo esto se conjugue en una escena entre que de seducción, porque, o sea, no sabes si le está seduciendo, porque parece que no, se aleja también porque se da cuenta que la niña se está enamorando, entonces entre las dos hay un montón de conflictos, y eso, o sea, que se queda totalmente abierta a si sí o si no era, es lo más interesante y creo que es lo que define una female gaze, o sea, una mirada femenina en el cine, que ahorita está muy de moda el término porque pues se intenta hacer cine que no esté hecho como para el consumo pues sí, erótico de los cuerpos, de las mujeres como objetos sexuales, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de mirada en el cine, que es una mirada masculina, pues se intenta hacer, digamos, presentar a las mujeres de entrada con más trama, ¿no? Con seres, pues, complicados en sí, con más diálogos, por lo menos, o sea, y parte de eso, digamos, ya en un nivel narrativo, o sea, no solo de los personajes, sino en un nivel narrativo, me parece que es dejar las cosas a medias. Es totalmente femenino, si le queremos llamar así, ¿no? Porque en las películas lésbicas dirigidas por hombres, que bueno, hay una excepción que ahorita quiero mencionar, pero por lo general, luego la cajeta, o sea, las chicas se enamoran y luego hay una escena así bien potente que está como para el goce, ¿no? De quien esté detrás de la pantalla, que igual puede ser otra mujer, ¿no? Pero que la objetualidad de los cuerpos es demasiada. Y frente a esa concretitud digamos, de esta iniciación en el Eros, que dice Diego, pues está estos términos medios, esta nebulosidad, como entre, ¿no? Que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y no hay que decidir entre lo uno y lo otro, porque se queda totalmente abierto, ¿no? Entonces, la niña en algún momento se toma sus drinks, porque hay una fiesta, ¿no? Y pues ya le echan ahí al ponche, no sé, ahí le echan algo al ponche. Sí, el piquete, ¿no? Y se le pasan los drinks y se le suelta la boca y empieza a decir que ella está enamorada. No, bueno, dice que ella la ama, ¿no? Y dice, yo sé que tú me amas también y no me importa nada porque te tengo a ti, etcétera, ¿no? Que es como que el momento de la declaración de amor. Pero, digamos, no hay consecuencias directas de eso, ¿no? O sea, lo que hay es castigo, porque por la generalidad, o sea, la atmósfera del filme, ¿no? Que es pues, se supone que está ambientada en 1910 en Leipzig, no, en Potsdam. Entonces, imagínense, ¿no?
Y o sea, hay castigo, pero de parte de la Frau Bernburg no hay como un de aquí soy o algo así, ¿no? No hay, sí, ¿no? Como la consumación de algo, no hay nada, ¿no? Y que también me recuerda un poco al banquete porque, pues, en algún momento ya todos están bien ebrios, ¿no? Y ya Alcibia de Saibá escondidas y se mete en la cama bueno, ahí se acuesta, ¿no? Junto a Sócrates, y Sócrates, así como que, no. Entonces, pues no toma lo que se le concede y que hay una ética. Bueno, es que aquí ya estamos hablando de una relación desigual, ¿no? Porque pues ella es la maestra y la niña es la alumna y tiene 14, entonces hay como una ética del eros también, ¿no? Que aunque saca lo mejor de sí mismo, de los enamorados, también sabe decir no, o poner como, digamos, las pautas, los límites, porque, bueno, en el caso de Sócrates, no acepta, ¿no? Y digo, muchos otros filósofos sí aceptaron, pero eso es muy masculino, otra vez, ¿no? Entonces, el saber que se tiene en esta lógica de la seducción, que también, o sea, ella no solo seduce, ella también se está viendo totalmente afectada, ¿no? Entonces es una dialéctica o sea, no es dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? De a ver quién gana o algo así, que es masculina totalmente, sino una afección que me afecta a mí misma todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso también me parece que queda muy bien plasmado en la peli y también me gustó mucho esa parte, ¿no? Y bueno, en la versión mexicana no hay beso. En la versión mexicana, aquí Santo Santo se va a rezar el rosario y ya. Y tampoco está tan claro que en la versión mexicana, tampoco está tan claro que la Frau Bernburg se ve afectada por el amor de la niña, ¿no? O sea, ella sí tiene muy claro que ella es como que una persona que está ahí para ayudarlas, ¿no? Su papel de maestra, pero el sentirse amada por ella no la afecta, ¿no? Entonces, ahí ya no me gustó tanto. Pues México, ¿no? O sea, no podían presentar la peli como algo lésbico abiertamente, ¿no? Bueno, pero bueno, a ver, ajá. Vane, perdón que te interrumpa, pero es que esa misma sensación da el remake del 58 alemán. Uh-huh. Que Frau Bernburg siempre está así como indiferente. Y en cambio en la del 31 sí se nota ese juego recíproco. Entonces, bueno, solo quería decir eso. El segundo remake alemán también es, a menos a mí como espectador me dejó muy esa sensación de indiferencia de Bernburg y en cambio en la primera versión no, en la primera versión sí hay una atracción y atracción en un sentido muy amplio, ¿no? Y seducción en este sentido como del banquete de Platón, ¿no? Porque justamente, o el Fedro, ¿no? Ahí el personaje Sócrates está seduciendo a Fedro, pero lo está seduciendo en ese sentido, lo está seduciendo para volverlo mejor, ¿no? Que en Platón es como el fin de Eros, ¿no? Pero bueno, entonces, perdón que te haya interrumpido, porque yo creo que la segunda versión alemana tampoco... o sea, también como que corta mucho eso, ¿no? Y por eso me parece más agradable la primera versión. Bueno, no sé, Maribel. Sí, no, totalmente. O sea, de hecho que creo que por ese aspecto se queda como muy guanga. Bueno, no muchísimo, no digo, porque entiendo la intención de una adaptación, pero la segunda versión sí intenta... Bueno, más bien no sé qué intenta, pero ya está como light, ¿no? Ya está como súper rebajada, ya no hay como, por ejemplo, esta correspondencia, como decías tú, esta afectación, ¿no? De la Frau Bernburg hacia ese amor que está experimentando. Entonces, sí, por esa parte igual siento que está como
como flojita. Y, por ejemplo, yendo igual con este comentario que te... Hay varias películas japonesas y sobre todo también de animación japonesa que replican esta fórmula, ¿no? Sin embargo, o sea, incluso como esta cuestión, ya sabes, del internado, de las chicas, hay una participación únicamente femenina, pero ya obviamente cambia la dinámica, ¿no? O sea, y que, como tú mencionas, ¿no? Lamento mucho tener que hacer la comparación, pero es cierto, ¿no? Esas producciones a manos principalmente como masculinas ya entran en esto, ¿no? Como de sexualizar la situación, no de decir, en esas veces, por ejemplo, podría mencionarte como dos ejemplos de producciones japonesas en los que la situación es completamente la misma, solamente que no se desarrolla en Alemania, te da a entender que es en Japón, pero no digamos Japón de los 40 tal vez, y en este caso la maestra accede, ¿no? Pero ya se está poniendo como en una situación precisamente como comentabas, ¿no? O sea, es de poder. Entonces digo, bueno, aquí ya es como de, bla, bla, o sea, ya no hay una ética, ¿no? Por supuesto. Entonces luego se ve así como la disciplina, ¿no? La fantasía, ¿no? Que aquí precisamente lo muestra como estaba comentando Diego, ¿no? Como algo inocente, como algo puro, ¿no? O sea, esta como beneficencia del Eros, ¿no? De esta maestra que está de alguna manera como iniciando, ¿no? A Manuela, pero siempre está a la par, ¿no? O sea, incluso los comentarios que le hacen la primera versión le dice, eh, Manuel le da a entender como de, pues me gustas, ¿no? Ajá. Y le dice, pues yo también he pensado frecuentemente en ti. Y ya, ¿no? Es todo lo que le dice y le da un abrazo y ahí está, o sea, ¿qué más necesitas? O sea, hay como obviamente una complicidad, ¿no? Pero no toca la fantasía masculina, no sé, de la Lolita o de la Loli, ¿no? Por ejemplo, o precisamente de, pues, tener una posición de autoridad, ¿no? Y que está en su deber, ¿no? Como adulta, decir, ok, aquí no, ¿no? Entonces, precisamente retomando el ejemplo que comentaban de Sócrates, y es muy interesante, ¿no? Él se empapa de esa subjetividad bien diversa, ¿no? Que también considero bien necesaria, y yendo ya pues con esta perspectiva lésbica, ¿no? Que realmente visibiliza, ¿no? Que las relaciones lésbicas en el cine y en todas partes siempre son fetichizadas, y no mayoritariamente, y aparte de, ¿no? De algo más íntimo, pues queda relegada, ¿no? Entonces, lejos, bueno, también como esta concepción del amor, ¿no? De una manera platónica, ya terrenalmente hablando, pues que cómo se muestran las relaciones lésbicas, ¿no? En el cine y en general en toda la industria cultural. Es excelente, ¿no? Que no todo tiene que ser fetichizado y que es eso, ¿no? O sea, está intentando hablar y demostrar un amor bien inocente. Y obviamente no lo romantizo, ¿no? Porque eso no suele suceder muy comúnmente en cualquier clase de relación humana, pero sí muestra que hay una perspectiva distinta. Entonces, por eso igual, ya leyendo, te digo, un artículo que me encontré con mucha razón, decían es que Image Uniform es súper bueno para ejemplificar esto, ¿no? O sea, te dice, la relación de las mujeres va más allá de esa mirada que suele tenerse en el cine, o sea, esa female gaze, como acabas de mencionar, y lo hace como súper, pues fructífero en general. Entonces, sí, 10 de 10. Bueno, sí, concuerdo en esto, ¿no? Vean mejor la versión de 31. Digo, está bien ver las otras versiones como para comparar. A mí me interesa mucho, ya no me dio tiempo ver la versión mexicana, simplemente para ver cómo la adaptan al contexto mexicano. Teniendo en cuenta que es del 51 la versión mexicana, ¿no? Pero bueno, otra cosa que no me gustó para nada del 58 es que hayan cambiado la obra de teatro, ¿no? Que se vuelve Romeo y Julieta, y en la primera, bueno, es una de Schiller, ya no sé qué era,
pero Don Carlos, ¿no? Y entonces, a mí, porque además las escenas de teatro me gustan mucho, las representaciones, sí, la manera en que están jugando, y no me gustó que la hayan cambiado por Romeo y Julieta y la manera en que actúan, ¿no? Las chicas, para mí cambió mucho, no sabría decir exactamente en qué, pero como que cambia mucho pues sí, el sentido, ¿no? Incluso, bueno, el beso en la boca en esta segunda es cuando está ensayando esa escena, ¿no? O sea, como que lo hacen ver muy distinto a el otro, ¿no? Porque además aquí es la chavita la que besa a la institutriz y en el otro es al revés. Entonces, digo, hay varios detallitos ahí que podría seguir yendo, pero eso sí, hay una cosa bueno, ahorita se me olvidó cómo era a ver si lo anoté por acá, pero bueno, esto muy, muy espíritu alemán, ¿no? Aunque bueno, está ahí ambientada en Prusia, pero bueno, el espíritu alemán estaba en Prusia también esto que todo el tiempo están ahí con Zug, un Ordnung, ¿no? Las reglas, ¿no? Las reglas y esta obsesión por las reglas y por el orden que me parece que toda la película está ambientada en esa lógica y que me parece tan alemán y recuerdo ahí una frase que sale, es decir, de hecho eso creo que es lo único que me gusta más de la versión del 58, que está ahí cuando le regala pues esta como camiseta, blusón, no sé cómo se llame, ¿no? Y está como feliz lo está interpretando así como me ama y demás, que vuelvo a esto, en la del 58 siempre vemos a Frau Baerbock como indiferente. En cambio, en la del 31 no es indiferente y se ve afectada por la atracción no mutua. Incluso cuando le dice, te veo en mi cuarto para hablar en el último momento. Y cuando se va, sale por ella, ¿no? Sale Manuela, pero abre y ya viene la directora. Entonces, todo eso no se ve en la del 58, pero bueno, la del 58 tiene esa frase escrita allá arriba, que no sé quién sea, pero que me parece muy alemana, ¿no? No creo que sea de Kant, pero eso es Kant para mí. Eso es Kant, que es der Mensch ist nicht auf der Welt, um glücklich zu sein, sondern seine Pflicht zu tun, ¿no? Que está así escrita, que bueno, el hombre no está en la tierra para ser feliz, sino para cumplir su deber. Entonces, esa frase sí me pareció así atinadísima ahí, que además está como en la cabecera, ¿no? de Manuela. Y muy el espíritu alemán para mí y el espíritu en donde está ambientada la película. Como lo más importante no es como ni el bienestar, ni los sentimientos, sino mantener el orden. Un orden. Eso de mí, eso para mí sería como muy, muy alemán, ¿no? Digo, bueno, Vane, tú estabas ahí ahorita, te tocó vivir esta época de cuarentenas y demás. Digo, yo seguía todos los días las noticias, lo hago solo para practicar el idioma, y me parecía una locura, ¿no? O sea, este discurso tan de tan miedo y de tan disciplina y de tan no hagan tal y de tan delación, ¿no? Así ay, alguien hizo una fiesta y llegando la policía y están locos y digo, aquí al lado hay un sonidero y nunca dejó de haber. Entonces, pues sí, me encanta que este juego de seducción, y seducción muy en este sentido platónico, porque sí pensaría que Sócrates seduce en esos diálogos. Nada más que seduce
sin llevarlo a lo carnal, ¿no? Pero siempre está jugando con ese juego de seducción Sócrates. Entonces, yo creo que en la del 31 tenemos eso, sí, hay un proceso de seducción donde se ve afectada. Y lo mismo, ¿no? Se queda así indeterminado y no hay esa concreción carnal que también consideraría eso la hace muy buena película, no solo por este sentido ético, sino porque esa concretación carnal es como muy masculina, muy así de, no, se tiene que consumar el amor, que eso quién sabe qué quiere decir, que me recuerda, ¿no? Que bueno, este es un director hombre, pero alguna vez platicándole con Ricardo, bueno, que también está aquí en Ojo Pineal, comentábamos eso, ¿no? De esta película de nostalgia de Tarkovsky, de que pues es un director hombre con mirada masculina y hay un juego de seducción entre la traductora y este poeta y también de alabarse de Tarkovsky que nunca pasa nada. O sea, que solo se queda en un intercambio como de miradas y nunca hay nada, ¿no? Entre esa traductora y el poeta, que bellísima la de nostalgia. Y bueno, sí, entonces me gusta mucho eso de que se queda abierto. No lo muestra, no es así como eso debe de ser la consumación del amor o del eros o del proceso de seducción. Entonces, pero bueno, me gusta todavía más. Creo que eso le da un toque como más vivo a ese juego, el que sea ambientada en esta, pues sí, en este espíritu alemán de el hombre no está hecho para ser feliz, sino para cumplir su deber, ¿no? Digo, no sé si alguno de ustedes sabe de quién es esa frase, pero digo, no creo que sea de Kant, pero se la pondría a Kant, ¿no? Se la pondría a Kant y se la pondría así de... Eso deberían de poner los alemanes en todos sus aeropuertos, ¿no? Y en sus fronteras cuando llegas, así como no, ya voy a contar una... aprovechando esto, una anécdota un tanto ahí curiosa que... Bueno, yo cuando viví en Alemania, los primeros 3 meses me hicieron muy pesados, porque pues todo este juego de pues nadie sonríe, bueno, te sonríen si te conocen, pero si no, nadie sonríe, como no cruzar miradas, los ojos, cosas así. Yo estaba así como, ay, y fui a visitar unos amigos a Francia, y llegando en Francia así te reciben con una sonrisa así de... Yo dije, ay, yo me quedo aquí, no quiero regresar a ese lugar frío. Digo, después le encontré su encanto, que también tiene bastante, pero sí me parece muy alemán de ese orden y esas reglas y ese deber. Y bueno, ahí lo dejo. Ok, bueno, vamos por tercera y última ronda, ¿no? Ya para concluir y todo, ¿no? Entonces, sí, en mi estancia en la Alemania le decía a Diego que cuando sales siempre hay la sensación de que estás rompiendo alguna regla. No sabes cuál, no sabes por qué, pero como que puede que ahorita esté rompiendo algo aquí, una regla, ¿no? Pero esa sensación ya se vuelve constante y uno se acostumbra. Hay muchas reglas para mucho, por ejemplo, bueno, en general, ¿no? Esa es la sensación constante. Entonces, cuando viene la cuarentena, pues no cambió mucho. O sea, sí sentía que si salía después de las 10 de la noche, puede que esté rompiendo una regla, ¿no? Pero pues ya. Y sí, sí siento que refleja mucho el espíritu alemán de esa época, sobre todo, ¿no? Bueno, es un libro, y también lo hicieron como una especie de documental que se llama de Caligari a Hitler, algo así, ¿no?
y te ponen el cinema alemán durante esa época y cómo la tesis es que dentro del cine alemán, el expresionismo alemán, se va gestando la idea del extranjero como el enemigo, el autoritarismo, digamos que toda esta atmósfera preguerra se está gestando y se está viendo reflejada en el cine, que el cine de esa época es muy bueno, ¿no? Es muy representativo de Alemania. Ahorita ya no hacen tan buen cine, me quedé en Tony Erdmann, pero bueno, sí, entonces, por ejemplo, la tesis de ese libro es que la idea del extranjero como el enemigo está, por ejemplo, en Nosferatu, ¿no? Y siguiendo esa línea de argumentación, pues también esta peli está reflejando mucho el espíritu de la época, ¿no? De una Alemania de la preguerra. También, bueno, eso explica que se haya prohibido, que en Alemania pues no la vieron hasta el 49, algo así, y en México ya la habíamos visto todos, ¿no? Y se hizo el remake primero que en Alemania, o sea, y bueno, con respecto al remake, a mí me gusta mucho Romy Schneider, yo soy fan de Romy Schneider, es además una de las personas más bellas de la tierra que ha habido y sí, yo sí la vi con mucho gusto, porque además ella es más juguetona, ¿no? Como que ahí se nota bastante el cambio de técnica de actuación. En la primera, que además, bueno, la directora, Leontine Sagan, ella no tenía experiencia dirigiendo cine, ella era directora de teatro, y eso se nota mucho cuando graban la peli, pero sí. No dice nada. Al contrario, sí, ¿no? O sea, claro. Ella sabe dirigir a todas las chicas de una manera excelente. Y en la otra ya se ve un cine más tipo Hollywood, ¿no? O sea, los 50 de Hollywood. La chica es más, Sí, se ve más alegre, ¿no? Como más colorido y todas como más juguetonas, no sé. Ajá. Y eso me gustó también, ¿no? O sea, que no sea tan... Sí, bueno, esa otra versión que te cuenta otra posibilidad que yo la siento más cercana a la versión 100% alemana, ¿no? También me gusta, ¿no? O sea, sí me gustaron las dos. La escena de teatro es mi escena favorita, o sea, las niñas, es el cumpleaños de la directora, o sea, imagínense, una señora bien estricta, y entonces las niñas preparan una obra de teatro. Y ahí viene un momento que, bueno, yo he notado que en las pelis donde hay mayoría de mujeres, siempre hay un momento de transvestismo, donde las niñas se visten de niños, para algo, para algún fin, no sé, o sea, no necesariamente con el fin de transvestirse, sino siempre es un jugueteo con esa otra posibilidad, ¿no? Pero siempre estando entre niñas. Y, por ejemplo, me acordé que en esta peli de Mujercitas, la última, que salió hace como 2 años, de Greta Hedwig o algo así se llama, son 4 hermanas que tienen una relación de niñas totalmente y se suben al ático, se visten de caballeros y empiezan a actuar como hombres, o sea, pero no es sátira, ni siquiera es burla, es como un regocijarse de esa otra posibilidad y eso me gusta mucho en estas películas, ¿no? No sé si vieron The Favorite, la favorita, que desde Yorgos Lanthimos, que bueno, son 2 mujeres, una es reina y la otra es pues su, ¿qué será? Pues ahí su consejera. Hay un momento en el que están en la tina de lodo y entonces se pintan bigotes y empiezan a actuar como varones, ¿no? Y esas escenas están padrísimas, o sea, porque no es burlarse del sexo opuesto, porque ni siquiera creo que algo así vendría de una mujer, como puede que venga de un hombre vistiéndose de mujer, ¿no? Con el fin de molestar, ¿no? Y entonces esa escena también, que existe una escena así en las 2 películas me llamó mucho la atención porque Manuela von Mein-Hardy se viste de Romeo y en la otra, no me acuerdo de quién, pero es Don Carlos él, ¿no? Y entonces es el personaje principal y bueno, eso me llamó mucho la atención de las pelis. Y lo último que resulta que en la versión, bueno, hay una versión larga y una versión corta censurada, ¿no?
y en la versión amable, pues las descubre, por así decirlo. O sea, Manuela von Meinhardis confiesa su amor. ¿Y qué es lo que viene cuando algo así sucede? Que, digo, para la sociedad, la época, es antinatural, ¿no? O sea, en el caso de la peli alemana, pues te estás rompiendo con el deber ser. En el caso de la peli mexicana, que estás cometiendo un pecado. O sea, ahí se pone muy claro que eso es un pecado. Y entonces, después de que nos cuentan toda esta historia tan como llena de secrecía, ¿no? De la miradita, se descubre, sale al descubierto la historia de amor, y inmediatamente viene ¿cómo se dice? El castigo, ¿no? Entonces, pues la señorita Bernburg se tiene que ir del internado porque eso no está bien, y esto todo es culpa de que su falta de disciplina, ¿no? Y en la versión larga, pues Manuela se pone muy triste y se suicida, ¿no? Se avienta de las escaleras de arriba y se suicida. En la versión amable, no. Hay dos finales. En la otra versión, pues, sus compañeritas la rescatan y así. Al final es como el mal sabor de boca que queda cuando estas historias de amor pasan, que no son historias de amor convencionales, hombre-mujer, ¿no? Como no son convencionales, viene el castigo y te rompe con toda esta fantasía que se estaba llevando a cabo. Y bueno, al final pues es, digamos, el retrato de la realidad, ¿no? Al final, sí, muy padre, el regalo, el besito de las buenas noches, pero al final la realidad es que ese tipo de relaciones se castigan en nuestra sociedad, ¿no? Y eso deja un sabor de boca bastante amargo, o por lo menos para mí, porque yo la iba disfrutando muchísimo hasta que al final las dos mujeres, por algo que ni siquiera llevaron a consumar, reciben un castigo de la sociedad, ¿no? O de los que están afuera. Nadie entiende qué pasa, pero ellas tienen que ser castigadas. Entonces, sí, me parece que que no está romantizando nada. O sea, es así, ¿no? O sea, y sobre todo en esa época, era muy probable que eso pasara con relaciones de este tipo. Entonces, pues, o sea, sí me gustó y no me gustó el final. Está muy triste, pero sí, en la versión mexicana, la maestra, bueno, la Manuela se suicida y la maestra se vuelve monja. Y uno dice, o sea que ese es el remedio, sí, para esa especie de amor. O te matas, claro, sí, o sea, o te vuelves monja. ¿No? Sí, no, súper mexicano aparte, ¿no? Después de cometer el pecado, ¿qué haces? Bueno, te conviertes y ya, o sea, adiós. Sí. Bueno, ¿y a ustedes qué les pareció los...? Sí. Ok, pues, sí, concluyendo, yo creo que, bueno, es una película bien interesante por donde se le vea. O sea, ahorita que escucho tu opinión de la versión de los... Son puntos que no he tomado yo en cuenta, pero pues igual son como muy rescatables, también porque la intención es distinta, ¿no? Entonces, como decías, o sea, ya permea otra atmósfera, intenta, a lo mejor es bien curioso porque aunque cinematográficamente te lo pinta más amable, el final es más fatal, ¿no? Porque en este caso Manuela sí muere, ¿no? En la primera versión, ¿no? Que en este caso me llamó mucho la atención el final, ¿no? O sea, que final, o sea, sí, pues sí, ya cuando te la película, la institutriz, ¿no? O digamos, la prefecta, que manda a castigar a la señorita Bernburg y a Manuela, se da cuenta de que en ese momento Manuela se intenta suicidar y, como decías, o sea, llegan sus compañeritas, la rescatan y todo, y pues, o sea, como que y nada más se voltea, ¿no? Y ven que se va por un pasillo, ¿no? Como apenada.
por lo que pasó, ¿no? O sea, y habilidades abiertas porque una no sabe si, bueno, son muchos sentimientos mezclados, ¿no? Una, que eso no debió de ser, que fue básicamente una infamia, ¿no? Una falta de disciplina, pero también está esta opción, o ya como una posibilidad que estaba yo considerando, que es eso, ¿no? De hasta dónde llega esta propagación, ¿no? Súper constante de lo que es el orden y el hambre, ¿no? Como principales valores. La disciplina, bueno, entra ahí el orden y el hambre. Y se va ahí, ¿no? Así como ya desolada o como, pues no sé, así como muy ida. Y ahí se queda, todo suspendido, ¿no? Pero aunque la atmósfera es más sombría, el final, o sea, es entre comillas menos trágico, pero a la vez es feo, ¿no? O sea, ahí concluye. Y en la segunda, pues aunque la cinematografía a lo mejor afecta también mucho pues la cuestión ya del color, ¿no? Puede ser un poquito más alegre, pues fallece, ¿no? Y suena más bien precisamente como comentaron un Romeo y Julieta y ya, o sea, párale de contar. Entonces, en mi conclusión, creo que es una película compleja, sus versiones, sus adaptaciones lo son también y creo que cada una de ellas pues refleja muy bien su contexto y pues es un excelente parteaguas para muchas cosas, o sea, tiene muchas miradas. Yo creo que, o sea, con todo lo que ahorita están comentando, me salieron un buen también de ideas y pues hay más hilo de dónde sacarle. Entonces es una película que yo me agradezco de haber encontrado realmente. Escucharlos ahorita a ustedes me abrió como muchas miradas que no había tomado en cuenta y que en un principio dije, ok, pues o sea, no sé qué vi, pero me gustó y no sé cómo interpretarlo, pero a partir de esto, pues uno puede ver cómo se van desplegando esas miradas. Esa puede ser mi conclusión. Sí. Bueno, en mi caso, sí, digo, también gracias por la sugerencia de película, me encantó. Digo, aquí Iván salió a defender la del 58, ok, no está tan mal, pero está desde mi opinión está mucho mejor la del 31, ¿no? Ahí véanlas y ya juzgue cada quien, ¿no? Según su criterio. Y ahorita que escuchaba esto último que decían, pensaría que sería muy del espíritu alemán de la época, ¿no? Que, bueno, la prohibieron, pero si lo hubieran visto, esa lectura de, bueno, todo es culpa de que no se respetó la disciplina de manera estricta y las reglas, ¿no? Estaba pensando en eso. Y bueno, también inevitablemente cuando la vi y por el tipo de temática y por el nombre, yo, así como me fue imposible no pensar en el banquete y en el Fedro de Platón, me fue imposible no pensar en el lugar sin límites de Arturo Ripstein, donde también está la Manuela, que es, bueno, es un hombre transvesti que está en este juego de seducción, ya no me acuerdo cómo se llama el otro personaje, Octavio, ¿no? Y un poco diría la misma conclusión como de amor trágico, porque en realidad hay atracción entre los dos, ¿no? Y además ahí la Manuela, ¿no? Que es este hombre transvesti, que cuando baila creo que es Octavio, a mí se me hace una escena súper sensual. Cuando baila para él y luego se ponen a bailar juntos y están ahí jugando con las miradas y se empiezan a besar. Pero ¿cuál es el problema, no? Que es un poco lo que Manuela, la de Mädchen in Uniform, dice, ¿no? Así pero ¿por qué está mal, no? En la del 31, ¿no? Está llorando y le dicen, pero ¿por qué me dicen que está mal que me enamore de otra mujer? ¿No? Dice, ¿qué es lo incorrecto? ¿No? Y pues todas las demás institutrices así como, pues es obvio. Pero ella dice, pero ¿por qué es incorrecto, no? Pero es incorrecto justo en ese contexto y bajo esas otras miradas. Y lo mismo pienso del Lugar sin Límites, ¿no? Hay ese juego de seducción entre estos dos hombres, se besan, pero lo ve su cuñado, yerno, ya no sé qué es, y le dice, oye, ¿qué estás haciendo, no? Esos de putos, y empiezan a golpear ahí a la Manuela, y viene este desenlace trágico, en un proceso de seducción entre dos hombres porque estaba bien como juego.
estaba bien como juego en el, bueno, pensándolo en el lugar sin límites, ¿no? Sí, sí, está bien como juego, ¿no? Vamos ahí, pero cuando ve, oye, pues, era un juego, ¿por qué estás correspondiendo a la Manuela? ¿No? Dice, no, no, es que se está abusando de mí, ¿no? Que estoy borracho. Y empiezan a golpear ahí a la Manuela y a cortar. Digo, también mando a recomendar El lugar sin límites, que también creo que es pues una historia de amor homosexual, desde otra perspectiva, y muy bien ambientada en México, y con un final también así bien desolador, ¿no? Pero bueno, se me hizo bien interesante eso que comentaron porque no lo había pensado así, ¿no? Es la mirada de los otros la que aprueba o desaprueba, ¿no? Porque ahí internamente, Manuela, no importa cuál de las dos, y su amante enamorado están en un juego que a sus ojos este, eh, no saben por qué estaría mal. No saben por qué estaría mal. Nun, seid ihr alle fertig? Knutsch jede ab. Wunderbar. Pass mal auf, Manuela. Jetzt komm ich dran. Pues bueno, muchas gracias por haber participado y invitamos a nuestro auditorio, ¿no? Nuestros 10 seguidores a que vean las películas y nos vemos para el siguiente programa.